Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando a Whitney Houston hoy a 63 años, 59 años, corrijo, nació en el 63, a 59 años de su nacimiento, nos ayuda a poner la mañana en camino. Bueno, recuerden que murió en el año 12, hoy más temprano hablando de muertes también escuchábamos a Olivia Newton-John. Bueno, pasajes sonoros, el de Whitney Houston, me parece que porque es un poquito más joven y tuvo una vigencia un poco posterior, asuntos sobre los cuales de pronto Javier Dota no tiene idea porque él es muy joven. Estamos hablando del decano de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE y que nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día y bienvenido, Javier. ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, la conozco, claro que sí. Con Kevin Costner, guardaespaldas, por favor. Bien, bien, bien. Olivia Newton ya no forma tanto de tu paisaje sonoro, No, ¿verdad? no, no, pero bueno, la noticia fue importante en estos días, por supuesto, en un ícono del cine, claro que sí. Le robo un segundito, un segundo más al querido Javier, pues quiero recordarles que mañana miércoles, como todos los miércoles, les invito, les propongo que se sumen al taller literario El Tilo, en el corazón de Malvin, Legrand y Río de la Plata, para que de ese modo se sumen a nuestra propuesta de taller literario que funciona todos los miércoles de 15 a 17 horas, bajo la consigna de encontrarnos con obras, con textos de autores cercanos y lejanos en el tiempo, de los más diversos géneros literarios. Allí, en ese contexto, entre todos lo leemos, lo comentamos, lo analizamos, nos apoderamos de ellos. Bueno, lo cierto es que en ese contexto estaremos poniendo la mañana en camino. Tengo una dificultad, me parece, en pantalla, no sé si vos estamos saliendo al aire bien. Diego, sí. Bien, fenómeno entonces. Les invito a que nos reencontremos mañana, miércoles, en el taller literario El Tilo. Y si quieren más información, es muy fácil de obtenerla. Se comunican tal como ven en el afiche a través del WhatsApp, es muy sencillo, 099 19 66 66. 099 19 66 66. Para aquellos que les interesa escribir, además siempre, todas las jornadas, generamos una consigna para que las personas, los integrantes del taller que les interesa escribir, traigan consigna que está vinculada al texto que recién repasamos, a la autora o el autor que recién repasamos, y a la otra semana lo leemos entre todos, también nos apoderamos de él, del texto, y aquellos que no les interesa escribir tienen la alegría y la satisfacción de haberse apoderado del texto con una mirada, si querés, más crítica, más utilizando los recursos literarios que utilizan las autoras y los autores. Bueno, en fin, están todos convocados. La mejor manera de valorar el taller es ir, participar de él. Y para eso están todos amablemente invitados. Vienen al taller si les gusta, si les copa, si les seduce, siguen viniendo. Y si no, tan amigos, tan amigas como siempre. Repito, 099 19 66 66. Funciona en Malvin, en Legrand, esquina Río de la Plata, y allí tienen todos los detalles a través del WhatsApp. 099 19 66 66, todos los miércoles de 15 a 17 horas. Bueno, yo les comentaba más temprano, Uruguay se ha visto sacudido. Y digo Uruguay, y ni siquiera hablo del fútbol, y ni siquiera, mucho menos hablo de Nacional. Uruguay se ha habido sacudido por una noticia que, que lucía inicialmente como inesperada, y tiene que ver con lo que ya es un hecho. Luis Suárez, el más grande, el mayor goleador de la historia de la selección uruguaya, regresó al fútbol uruguayo, regresó a su equipo Club Nacional de Fútbol, y ese acontecimiento, yo lo decía más temprano, subestimar o no tener en cuenta la influencia decisiva que, a grosso modo, podríamos decir, la hinchada de Nacional tuvo para que eso se concretara, sería un error. Sería un error incluso desde mi punto de vista, yo hincha de Liverpool, eh, no tener en cuenta el gesto, me parece corajudo y algo autocrítico del presidente de Nacional, que ante un mensaje de Suárez lo fue a buscar y le dijo: las puertas de tu club están abiertas. Ahora bien, sostener que estos dos actores o estas dos energías fueron suficientes para semejante asunto, me parece que puede ser un poquito ingenuo, como decía un oyente más temprano, un poquito cándido. Y desde esa perspectiva,
me parece súper interesante la propuesta educativa, la propuesta académica que tiene la Universidad CLAE y su Facultad de la Cultura a propósito de un curso en branding, es decir, ya nos va a decir Javier, lo vinculado a la generación y posicionamiento de marcas, marketing y patrocinio deportivo, que va a arrancar en un poquito más de un mes, el 19 de septiembre, en un curso que ya les adelanto es de carácter online. Para que nos hable de estos asuntos, está poniendo la mañana en camino Javier Dota. Javier, primero, ¿qué fue lo que les inspiró a ustedes retomar este curso que tengo entendido está llegando a su segunda edición, ¿no? Es así, es un curso que ensayamos en un primer ejercicio durante la pandemia, en parte, como bien vos sabés, Alejandro, muchos sectores se vieron muy golpeados por la pandemia con la presencialidad. Entonces, en ese lugar, nosotros como equipo académico vimos una oportunidad, también recibimos algunas demandas en la formación de habilidades y herramientas para la comunicación en entornos digitales en general. Lo cierto es que el sector deportivo, sobre todo de los emprendedores, de las pymes, de aquellos pequeños gimnasios de barrio, pero también algunas instituciones de deporte, vieron que en la pandemia, bueno, la cosa se ponía bastante crítica. Lo mismo pasó con el sector cultural, donde la Facultad de la Cultura trabaja muy de cerca en torno a la gestión cultural y lo que es la gestión artística de los espectáculos, centros culturales, bueno, museos, teatros, donde también recibimos las mismas impresiones. Y durante la pandemia ensayamos este primer curso, que como bien señalaste vos, es un curso sobre branding, marketing y patrocinio deportivo, también en esta tríada de componentes, que creemos que es un refuerzo, es un lugar de conversación y es un lugar de proyección para quienes necesitan de alguna forma actualizarse en estos temas, sobre todo como bien dijiste vos, ¿no? O sea, lo que sucedió con Suárez en las últimas semanas, que fue una verdadera revolución, y ahora el tema de Cavani en Argentina con Boca, como hechos anecdóticos, ¿no? Naturalmente, pero muestran en dónde se está jugando el partido, ¿no? Es decir, a veces el partido del deporte, de los emprendimientos en el sector deportivo, se está jugando en una comunicación que es la comunicación mediada, la comunicación en redes sociales, en espacios no presenciales. Yo creo que esto ya pasaba antes de la pandemia. Lo que sucedió en la pandemia es que se precipitó hacia un lugar bastante extremo, y allí encontramos que es una oportunidad para encontrarnos, para reflexionar y sobre todo para capacitar a aquellos que están en este sector, como te decía, con herramientas que les permitan dar vuelta o pensar el ejercicio técnico profesional desde un lugar nuevo, desde el lugar de la comunicación. Y desde ese lugar, la primera cosa que se me ocurre preguntarte es, ¿quiénes son los naturalmente interesados en participar de este curso? Y de paso, Cañazo, me responde qué tipo de formación, si es que se requiere, previa hay que tener. Perfecto, mira, no se requiere formación previa porque, bueno, naturalmente estamos en el ámbito universitario, es un curso orientado para mayores que además tengan, naturalmente, si tienen algún acercamiento al tema del deporte, es lo ideal, pero no se necesita ninguna preparación anterior. Sí está orientado a un público bien concreto, que es el público que está en el área deportiva, pienso en estudiantes, docentes, profesionales, bueno, naturalmente todos quienes están ocupando un cargo ejecutivo en instituciones deportivas, clubes barriales, clubes de gran porte, eh, todos los que estén a nivel de emprendedurismo, cuántos profesores bueno, de entrenamiento, de fitness han surgido durante la pandemia. Yo personalmente, bueno, como cualquiera, hago deporte y sinceramente me acerqué a un club de barrio que conocí por Instagram, ¿no? Sin ir más lejos. Y además, lo primero que me llamó la atención, esto es una breve reflexión, pero acerca de la conquista de los públicos y la conquista de los clientes, me llamó la atención lo bien que estaba armada la propuesta en una red social, no solamente a nivel de la puesta visual, del diseño gráfico, sino también el registro fotográfico,
cómo estaban gestionadas las redes sociales, cómo era el tema del pago, cuál era su nivel de respuesta. Bueno, todo lo que hace a esta conexión entre el branding, la generación de marca, el marketing y las redes sociales. Y esto desde un lugar ya contemplativo, es lo que va a tratar el curso. Por eso el curso trata de comprender dónde están las nuevas estrategias comunicacionales barra comerciales para el sector deportivo post pandemia. Pero como decía, para mí es algo que ya viene hace muchísimo tiempo trabajándose en distintos sectores. Vos habrás visto, Alejandro, bueno, lo que pasó con Luis Suárez como una reflexión también para retomar este tema. A mí me llamó la atención la puesta en marcha de un montón de diseño gráfico en redes sociales con ese montaje de Suárez con la Sí. camiseta, pero además muchos flyers, muchas cosas promocionales como alentando esa campaña tan linda que se generó. Yo, a pesar de que soy hincha de Peñarol, me pareció maravilloso todo lo que estaba pasando. Y cómo las redes sociales son ese lugar de donde se juega el otro partido, ¿no? El partido, por eso digo, de la conquista, de la conversación, el lugar de la comercialización y naturalmente el lugar de volverse más profesionales. Esto es una clave para nosotros porque dentro de la facultad venimos insistiendo en este tema, ¿no? Sabemos, porque son algunos de los apuntes que nos hacen estudiantes de la primera generación, que el tema de las redes sociales a veces es un cuco para mucha gente, ¿no? Es decir, avanzar de una forma eh, profesional, amable, pero además de una forma que sea natural para cada uno de los profesionales que necesiten alcanzar a nuevos públicos y nuevos clientes. Entonces, en este lugar, nosotros queremos tratar de generar la conversación lo más profunda posible. Por eso tenemos un staff docente que es un curso corto, este es reducido, pero tenemos un profesor que va a estar avanzando sobre el tema de redes sociales, otro sobre el tema del patrocinio, un tema clave en el sector deportivo, el marketing, lo que es la gestión de pequeños proyectos en las redes sociales a nivel de comunicación y, por supuesto, un profesor que está hablando sobre el tema del branding y la generación de marca para este sector. Bien, y en ese contexto, cuando hablamos de este curso que a propósito se va a iniciar, lo dije en el arranque, un mes y poco, que es un curso en línea, ¿cuáles son, sin entrar quizá demasiado en detalle, pero cuáles son como los distintos ítems, las distintas materias, las distintas cátedras que componen el curso? Claro que sí, mira, como mencionaba, tenemos marketing deportivo, branding y comunicación visual, que es toda la parte de diseño y generación de marca, el patrocinio deportivo, que lo lleva adelante Mauro Costa, un docente de primera línea en nuestra facultad que tiene mucha experiencia en este tema, marketing digital, que está orientado a todas las herramientas en los entornos digitales, redes sociales, sitios web, emailing, y finalmente un taller que tiene que ver con la gestión del proyecto para aprobar este curso que lo lleva el director académico de la línea de deportes de la Facultad de la Cultura, Miguel Blasco, una persona con muchísima experiencia en el sector deportivo, sobre todo la gestión deportiva en nuestro país a nivel público y privado. El staff docente que tenemos es un staff que, bueno, es bien medido, bien acotado, todos vienen naturalmente con experiencia del sector deportivo, por lo cual creemos que para aquellos que se acerquen y tengan la necesidad de capacitarse en este sector, se van a encontrar con una experiencia académica muy seria, muy profesional y lo que esperamos naturalmente que sea, que devuelva, ¿no? Que devuelva conocimientos, que devuelva expertise, que pueda poner en contacto a aquellos que lo necesiten con todas estas áreas. Algunos apuntes que han sucedido en la primera generación de este curso, bueno, que no solamente había profesores de educación física o personas integradas al sector deportivo, sino que había también profesionales del sector de la comunicación, el marketing y la administración de empresas, que querían también acercarse hacia el otro lado, es decir, que ya venían con un expertise a nivel de la gestión del marketing y la comunicación, pero necesitaban volcarse a la parte deportiva, que es un subsegmento en todo lo que es el marketing y la comunicación, del cual como bien mencionaste tú, con Suárez hubo una muestra de todo lo que se está jugando en ese partido. A mí hay una de las cosas que sigue ganando mi fascinación, tiene que ver con el vértigo con el que se desarrollan algunas herramientas de la comunicación y mucho más en los contextos del marketing,
branding que tiene que ver con el posicionamiento de marca, ¿no es cierto? Porque lo de Suárez, si uno lo miraba con cierta distancia, uno podría suponer que fue algo organizado desde hace meses, y estoy hablando de la llegada, las imágenes, la propia caravana, más que en líneas generales resultó como el show, espectáculo, recibimiento en el Parque Central, y eso me parece también bien hijo como de esta época, ¿no? Tener la Sí, capacidad casi como, bueno, valga la imagen, ¿no? Casi como un bombero que no sabe dónde va sí. a tener que laburar, de un momento al otro tener herramientas que tienen que estar necesariamente aceitadas y que lucen como poco improvisadas. Eso es un asunto que a mí, de la comunicación en general, pero en la comunicación deportiva en particular, no deja de ganar a mi atención. Sí, mira, una reflexión que va más allá de lo deportivo y este caso que afecta creo que a todos los sectores que se han volcado de forma masiva a la comunicación es que la pandemia aceleró muchos procesos que se estaban dando de una forma más solapada y entre uno de esos procesos es la instantaneidad, ¿no? Es decir, la forma, la velocidad, la aceleración, como bien mencionabas tú, que se está dando la comunicación y la acción como consecuencia de esa comunicación a través de las redes sociales. Los cambios son mucho más vertiginosos, son mucho más dinámicos, son mucho más, eh, bueno, van cambiando de una forma a otra en cuestión de horas, ¿no? Eso es lo que pasa para aquellos que, por ejemplo, seguimos los temas por Twitter, ¿no? Que si se quiere es un instrumento de comunicación real e instantánea. Bueno, esto de alguna forma va permeando a todas las áreas de desarrollo humano en general. Es decir, bueno, vos sabés de este tema y estamos hablando de este asunto ya hace un tiempo, cómo cambia las decisiones políticas frente al uso de las redes sociales y esa comunicación instantánea. Argentina es, si se quiere, uno de los ejemplos más importantes de cómo todos los días tenés una noticia nueva, un cambio, lamentablemente un cambio de gabinete día tras día, y eso capaz que es una clave para entender la posmodernidad que estamos transitando. Estrictamente es esto, ¿no? La posmodernidad, una etapa de las sociedades donde está marcada por una aceleración, una velocidad vertiginosa de los tiempos, que si uno lo pone en escala hace 30, 50 años, estoy hablando de una época anterior, naturalmente, a las redes sociales, iba a una velocidad muchísimo más lenta, ¿no? La generación de nuestros padres o nuestros abuelos a veces quedan aterrados con la velocidad con que las cosas se están dando. Entonces, conversar sobre estos aspectos, asumirlos como una naturalidad y adquirir herramientas para poder operar en este sentido es la clave y la preocupación que tenemos como equipo académico en la Facultad de la Cultura frente a los cursos que ofrecemos. Bien, fenómeno. En todo caso, reiteramos que es una convocatoria abierta más allá de la formación previa, ¿no es cierto? Es así, no necesita formación, está orientado a todos aquellos que necesitan capacitarse en este lugar. El curso empieza el lunes 19 de septiembre, 2 veces por semana, el lunes y jueves son los horarios de clase entre las 7 y las 9 de la noche por Zoom. Naturalmente que nos interesa alcanzar a todos los rincones del país donde exista esta necesidad con este staff docente que les mencioné. Y el curso es corto, es un curso corto, 40 horas, estamos hablando de 20 clases, que culmina con una evaluación concreta y naturalmente la certificación de la universidad clave. Bien, bien. Bueno, si quieren más información, ingresan a la web, allí está todo, ¿verdad? Exactamente, y más que la web les diría las redes sociales de la Facultad de la Cultura, que por supuesto allí tenemos toda la información actualizada y pueden hacernos consultas por cualquier tipo de información, si quieren ampliar los contenidos académicos hasta los costos de este curso, por supuesto. En algún punto, pero otro lo dejamos para, en todo caso, agendado para abordar más temprano que tarde con vos y con personas que vos, no, vos mismo nos puedas sugerir, gente del deporte, en particular del fútbol, porque me salgo un poquito de la Sí, lógica y del trillo del curso, porque en algún modo yo advierto que hay parte del público que de alguna manera echa de menos o evalúa como un problema la profesionalización de las distintas instancias deportivas, ¿no?
generando, yo creo, incluso una mirada edulcorada para con el pasado, pero bueno, ese es otro tema, Claro, ¿verdad? Porque claro, lo dice gente de mi edad y yo me claro. acuerdo y ya que hablábamos de la traída de Suárez, a Morena lo traemos todos que Sí, sí. cantaban el jingle, yo soy Liverpool, pero el jingle me quedó para toda la vida. Imagínate la intensidad con la que No, se no, claro. repetía. Pero quiero decir, esa idea de que antes se jugaba por amor a la camiseta exclusivamente, que, y como si eso en sí fuera un problema, ¿no es cierto? Y yo a veces en forma inoportuna pincho el globo diciendo, bueno, yo no sé si solo se jugaba por amor a la camiseta, y yo no sé si ahora el que juega en un equipo no lo hace de tal modo que perfectamente podría asimilarse a amor en la camiseta, pues pone todo, decir, además de condiciones buenas de trabajo, ¿no? Es decir, todo ese asunto acompañado del marketing, del branding, la generación de marca, etcétera, etcétera, me parece que es un lindo paquete para conversar, para no sentirnos tan pisando en el vacío, ¿no? Es así, mira, una reflexión porque aquellos que nos dedicamos a la comunicación y al marketing en general, siempre traemos la mochila de que lo que hacemos, esto lo habrás escuchado vos muchas veces, ¿no? Pero bueno, lo que hacemos es trabajar con papelitos de colores, ¿no? Revestir las cosas para que suenen mejor, para que se vean más lindas, para que eh, se vendan de otra forma. Y lo cierto que la historia de los últimos 40, 50, 60 años en el marco de la publicidad, el marketing y la comunicación en general, eh, es una carrera por mejorar la forma de llegada a los públicos. Y que eso no tiene que ver con el embellecimiento y la ausencia del espíritu más básico, ¿no? Porque esto que vos mencionás acerca del deporte, que vuelve a la celeste de antes, ¿no? Que era más genuina que la que tenemos ahora, pasa en muchísimos Bueno, sectores, por ejemplo. esa referencia que acabas de hacer a vos te resulta cercana, además, Claro, ¿no? claro, claro. Bueno, está esa cuenta en Twitter, ¿no? Que menciona este tema, que vuelve el celeste antes y está la imagen del Chengue revoleando la camiseta en el Estadio Centenario contra Australia, como si eso marcara lo genuino del asunto, ¿no? Y lo cierto es que los tiempos son otros, ¿no? Y lo auténtico también es mediado, ¿no? Siempre se comunica. Pero esto pasa en todos los sectores, ¿no? O sea, recuerdo una compañera un poco más veterana, ¿no? Hablando del sector bancario, lo que era entrar a un banco para sacar dinero o para hacer un depósito y todo lo que funcionaba en torno a ese lugar que también era un lugar formal, serio, elegante, donde uno hacía la transacción económica y hoy pasa por 2 clics en una computadora. Entonces todo empieza a perder quizás el encanto de lo presencial, el encanto de los otros tiempos, pero lo cierto es que estamos en otros tiempos y los otros tiempos son los que tenemos que entender y dónde se está jugando ese partido. Por eso digo, lo que sucedió con Suárez y como sucede con otros, lo que sucede con muchísimos emprendedores en nuestro país, es que están viendo que el partido de su negocio, de su profesión, de su recorrido, se está jugando a través de un monitor o de un celular. Y eso no hay que tenerle miedo, no hay que tener temor, y hay que entender cómo, y esto es lo que a mí más me preocupa porque yo veo a los chiquilines de 16, 17 años que hacen de su celular una computadora hiperespacial, porque lo hacen todo por ahí. ¿Qué es lo que está pasando con esa sensibilidad? ¿Dónde está funcionando? ¿En qué códigos, no? A mí siempre de este tema puedo hablar horas porque es algo que me impacta, pero el tema de TikTok me parece un tema fascinante. No lo comprendo, o sea, las veces que he entrado me parece maravilloso, pero hay un universo que para quienes somos tenemos más años, nos cuesta desarmar, encontrar la lógica, ¿no? Entonces, sobre todos estos aspectos, la conexión entre las distintas áreas, los distintos sectores profesionales y las nuevas tecnologías y la comunicación mediada, hay un montón de temas para seguir conversando, por supuesto. Bueno, vamos arriba, Javier. Javier Dota, justamente el decano de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE, nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino a propósito de esto que se inicia en un mes y poco, el curso Branding, Marketing y Patrocinio Deportivo en el CLAE. Gracias por el tiempo y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo. Saludo a toda la audiencia.